Ahora sí. De todos modos, la información fue clara y se entendió todo. Bueno, entonces, la competencia que vamos a desarrollar es evaluar requisitos de la solución del software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. La actividad de aprendizaje es realizar actividades para el desarrollo de pensamiento algorítmico. Bueno, la evidencia a entregar. La evidencia es un taller de bases conceptuales de lógica proposicional. También tenemos un taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo, pero ese lo vamos a trabajar en la siguiente clase. Bueno, entonces vamos a pasar al Classroom que venimos manejando. En el Classroom que venimos manejando, vamos aquí a nuestra ficha. Exacto, aquí. Aquí, como les había mencionado, ya hemos finalizado la fase análisis. Dentro de esta fase análisis, felicito a los aprendices que han tenido mucha constancia y que van casi, podríamos decir, al día en el desarrollo de las actividades, que es el aprendiz Adrián de Jesús, Edinson Emiro, Tania Marcela, Daniel Osvaldo, y tengo 3 aprendices más que también han sido muy constantes. Les falta algunas evidencias que los invito a que se coloquen al día, que son Ana Lilia López, David Esteban y Estefanía López. Bueno, entonces, como había mencionado hace un momento, damos la bienvenida a la fase de planeación. Esta fase de planeación está compuesta por proyecto 3, proyecto 4 y proyecto 5. Entonces, como habíamos mencionado hace un momento, la evidencia que vamos a desarrollar se llama bases conceptuales de lógica proposicional. Esta evidencia o el material de formación de esta evidencia la encontramos en la plataforma Kahuna. Entonces vamos a ir a la plataforma como tal. Entonces vamos aquí en plataforma, ingresamos en nuestra ficha, recordemos que la ficha es 2896964. Listo, ingresamos y ingreso en planeación. Y como había mencionado hace un momento, planeación está compuesto de actividad proyecto 3, actividad proyecto 4 y actividad proyecto 5. Ingreso en actividad proyecto 3, ingresamos en material de formación y en material de formación ingreso en introducción al algoritmo. Entonces, ingresamos, ahora sí, aquí encuentro el módulo. Doy clic para acceder al recurso educativo y encontramos el desarrollo de contenidos. En el desarrollo de contenidos está una introducción al algoritmo y nos habla de la lógica matemática. Entonces vamos a iniciar con la introducción. Nos dice, es importante reconocer los componentes que forman parte de un problema desde un punto de vista lógico y procedimental, debido a que estos son las bases del análisis y diseño de algoritmos. El presente componente orienta el pensamiento y despierta la conciencia sobre este tipo de análisis, aportando un enfoque metodológico para la solución de problemas. Entonces, damos clic en iniciar. Listo, aquí vamos a encontrar un pequeño video en el cual nos hace la introducción a la programación de algoritmos. Entonces, lo vamos a escuchar. Introducción. En la vida cotidiana se deben imaginar, diseñar y planear soluciones a problemas corrientes del día a día. Por ende, muchas veces la estrategia divide y vencerás es empleada para afrontar la solución a estos problemas, la cual consiste en tomar un problema grande y segmentarlo en pequeños subproblemas o pequeñas metas, que son más fáciles de abordar y la unión de estas logra la solución a lo inicialmente planteado. Desde un punto de vista computacional, esta estrategia es la más empleada y los grandes sistemas informáticos son la unión de un conjunto de instrucciones computacionales que resuelven problemas puntuales. Aquí se propone facilitar técnicas para el análisis de problemas,
usando algoritmos que a un futuro pueden llegar a ser parte constitutiva de un sistema teleinformático. Bueno, continuamos. Bueno, entonces nos da aquí una pequeña definición sobre la introducción a la algoritmia y nos dice la aplicación apropiada de una serie de pasos detallados puede garantizar una solución correcta de un problema. Es así como la programación de computadores o construcción de software se basa en esta práctica. Bueno, démosle acceso a uno de sus compañeros. Listo. Entonces, continuamos. Aquí vamos a encontrar varias definiciones de algoritmo. Entonces, vamos a mirar una definición de algoritmo. Es importante comprender que computacionalmente las máquinas están en capacidad de hacer unas pocas operaciones matemáticas, muy básicas y sencillas. Pero también se considera que se computan en enormes cantidades de estas operaciones en unidades de tiempo muy corto. Entonces, la solución de un problema utilizando las computadoras fácilmente se puede convertir en una enorme cantidad de pequeñas operaciones matemáticas, tal vez abrumadoras desde el punto de vista humano. Bueno, vamos a visualizar un pequeño video que nos amplía un poco más el concepto de algoritmo. Y le vamos a dar acceso aquí a sus compañeros. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar. Cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc. ¿Cómo es posible todo esto? Por supuesto, la respuesta completa pasa por muchos inventos, microchips, sensores y demás, pero una buena parte de la explicación se reduce a un concepto clave: los algoritmos. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos, se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? ¿El paso a paso? Básicamente, toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción, hay que ver el algoritmo corriendo. Comenzamos por las unidades. 4 por 5, 20. Anotamos el 0 y ponemos el 2 en la columna de las decenas. Y voilà, 2210. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo y con tal de que siga los pasos va a llegar al resultado correcto. Ahora piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro. Hay algoritmos para alistarse en la mañana, para poner un bombillo, para subirse al bus y en general, si uno busca instrucciones en las cosas que hacemos, las encuentra en todas partes. La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el por qué. Eso siempre lo hemos necesitado, pero es particularmente útil ahora, pues tenemos un interlocutor que no entiende absolutamente nada, pero que es perfectamente capaz de seguir millones de instrucciones por segundo, el computador. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar, en un algoritmo. Y para eso se utilizan lenguajes lógicos con variables, funciones y ciclos, entre otras cosas. Curiosamente, eso nos pone del lado incómodo de la historia. El que sigue instrucciones, el computador,
puede darse el lujo de no entender lo que está haciendo, pero el que diseña las instrucciones, nosotros, o más bien los programadores, tiene que llegar a un nivel de comprensión muy profundo. Y si es difícil darle instrucciones a un ser humano, alguien que puede descifrar cosas por sus propios medios, alguien que interpreta información dependiendo del contexto, ahora imagínense el reto que es darle instrucciones a un computador. A una persona le puedo decir, echa agua en la tetera, pon la tetera sobre el fogón, prende el fogón. Cuando haga un ruido la tetera, apaga el fogón y sirve el agua dentro de un pocillo. A un computador le tengo que decir qué es la tetera, dónde está, qué quiere decir sobre el fogón y 1.000.000 de cosas más. Diseñar un algoritmo es una labor inmensamente creativa y cada respuesta que encontramos para un problema en particular es una solución que podemos replicar infinitas veces. El resultado es que todo el tiempo estamos interactuando con algoritmos y lo interesante es que esos algoritmos no solo hacen la vida más fácil, cosas como mandar emails y pagos en línea, sino que también modifican nuestras decisiones. Un algoritmo te recomienda libros en Amazon, otro te entrega resultados en Google, un tercero te dice por dónde manejar tu carro. ¿Y cómo se logra semejante proeza? Con instrucciones, muchas, pero todas sencillas. En últimas, lo más interesante de los algoritmos es que nos dicen muchas cosas. Son una solución al problema de cómo automatizar X o Y tarea, una solución que puede ser elegante y asombrosa, pero también son una forma de manipular lo que nos rodea a través de la computación y además ponen en evidencia el modo en que interpretamos el mundo. ¿Por dónde nos lleva ese camino? ¿Qué cosas podremos automatizar en el futuro? Eso está por verse, pero si miramos hacia atrás, piensen que la evolución, a su manera, es un algoritmo. El input es la materia, las instrucciones son reproducción, mutación y selección. Y el output es la diversidad de todas las formas de vida que existen. Bueno, entonces, miren que a través de este video podemos ampliar mucho más el concepto de algoritmo. Entonces, vamos a continuar con nuestra lectura de nuestro módulo. Ahora nos habla de pensamiento algorítmico. Es así como un problema puede ser abordado de varias maneras y aportar la misma solución, pero lo que siempre tendrá en común es que para resolverlo usarán una secuencia de pasos ordenados. Ejemplo, si se pasa una hoja de papel cuadriculada a los aprendices de una clase y se les pide que dibujen un cuadrado, sin levantar el lápiz, habrá quienes lo hagan de diferente manera y obtengan el mismo resultado como nos lo muestra esta imagen. ¿Sí? Entonces aquí nos está indicando 4 aprendices realizaron este cuadrado, pero todos tuvieron una forma diferente para llegar hacia el mismo objetivo. Bueno, continuamos. Al imaginar que el problema es mucho más complejo que el descrito en el ejemplo, anteriormente se concluye que existen tantas soluciones como el enfoque o la lógica empleada por cada aprendiz o persona. Pero lo que sí es común en todos los casos es que realizaron unas fases mentales secuencialmente ordenadas, las cuales fueron, primero, entendieron el problema del enunciado por el instructor. Segundo, escogieron una ruta a seguir, que fue realizar el rectángulo. Tercero, plasmaron en papel el cuadriculado de ese plan. Y cuarto, revisaron el resultado y ver que se alcanzó el objetivo propuesto. Bueno, ahora aquí vamos a mirar otra definición de algoritmos. Nos dice, los algoritmos son herramientas que permiten describir claramente un conjunto finito de instrucciones. En el ámbito de la computación de los algoritmos, son una herramienta que permite describir claramente un conjunto finito de instrucciones, ordenados secuencialmente y libres de ambigüedad, que se llevan a cabo en un computador para lograr un resultado final o previsible. Vale la pena recordar que un programa de computador consiste en una serie de instrucciones muy precisas y escritas en un lenguaje de programación que el computador ya tiene. Ese lenguaje puede ser en Java, puede ser en Pascal, puede ser en Logo, bueno, en diferentes lenguajes de programación. Bueno, vamos a mirar
un video para que nos amplíe mucho más este concepto. Entonces vamos a silenciar. Vamos a ver la relación que tiene con el diagrama de flujo. En algunas ocasiones se piensa que es lo mismo un algoritmo que un diagrama de flujo, o que se trata de dos conceptos o cosas totalmente diferentes. Vamos a analizarlo. Primero vamos con la definición de un algoritmo. Hay varias definiciones. Un algoritmo es un plan preciso para ejecutar una secuencia de acciones ordenadas para alcanzar un propósito pospuesto en un tiempo finito, es decir, el conjunto de operaciones y procedimientos que deben seguirse para resolver un problema. Otra forma de plantear un algoritmo es que es la secuencia de pasos que resuelven un problema y es la base de la programación. En sí, un algoritmo lo que te permite es analizar un problema, buscar la solución mediante la representación de un algoritmo y codificarlo en un programa de computadora. Y por supuesto, un algoritmo es la base de la programación. Propiedades generales de los algoritmos. Un algoritmo debe ser preciso, bien definido, finito, flexible, diseñado utilizando un estilo entendible por cualquiera. Otros ejemplos de algoritmo, por ejemplo, mira, puede ser así tan básico como esto o tan gracioso como esto. Algoritmo para comprar un capuchino en un Oxxo. Un algoritmo debe tener inicio y fin. Eso es fundamental. Entonces, los pasos deben de estar enumerados. Número 1, inicias. 2, entrar a la tienda. 3, ir a la sección de ventas de café. 4, tomar un vaso. 5, elegir un sabor. 4, llenar el vaso. 7, poner la tapa al vaso. 8, pagar en la caja. 9, salir del establecimiento. Y 10, fin. Vamos con otro ejemplo. Pasos para crear un documento en Word. Como puedes ver, aquí tenemos 4 pasos para que se pueda crear un documento exitosamente en Word. Los algoritmos son de diferentes índoles. Por ejemplo, te voy a mencionar este. Cómo utilizar una lavadora. Las instrucciones. Todos los aparatos electrónicos, de hecho, traen instrucciones que en sí son algoritmos, son pasos para resolver un problema. Por ejemplo, cómo lavar en una lavadora automática. Paso 1, conectar esa lavadora. Paso 2, dependiendo del ropa se va introduciendo. Paso 3, puedes separar la ropa. Paso 4, colocar el detergente y suavizante. Y los pasos pueden ser tan resumidos como sea posible, pero tan precisos que cualquier persona que lea las instrucciones pueda realizar la tarea sin ningún problema. También encontramos este tipo de instrucciones o algoritmos para cambiar una manguera, en este caso de una lavadora, y así encontramos algoritmos en todas partes. Representación gráfica de los algoritmos. Los algoritmos pueden estar representados de diferentes formas. Una de ellas es la verbal. El algoritmo es expresado en palabras. Por ejemplo, tenemos este algoritmo, pasos para abrir un documento. Como puedes ver, está expresado en palabras. Está detallado paso por paso, pero en sí son palabras. Son renglones de pasos secuenciales que nos llevan a resolver ese problema. Otra representación gráfica de los algoritmos es la algebraica. Aquí el algoritmo es representado matemáticamente con símbolos y fórmulas. Por ejemplo, mira, ¿te suena este? Piensa un número, súmale 3, multiplícalo por 3. ¿A qué te suena? Es como un algoritmo para adivinar en qué número está pensando una persona. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería un ejemplo de un algoritmo algebraico. Por otra parte, tenemos los algoritmos tabulares. Aquí el algoritmo es expresado por una o más tablas. Por ejemplo, aquí tenemos un algoritmo para elegir un candidato a una plaza de recepcionista. No precisamente tiene que estar en pasos o enumerado, sino como puedes ver, aquí tenemos ese algoritmo representado en tablas en donde se van llenando estos campos y de esa manera encontrar el candidato adecuado para esa plaza. Otra forma de representar los algoritmos es el diagrama de flujo.
El algoritmo es expresado en la forma de un diagrama con cajas de acción, ligadas por líneas que muestran el orden en que se ejecutan o la secuencia de acciones. Este se refiere como flujo de control. Y aquí tenemos una forma de representar un algoritmo que es un diagrama de flujo. Aquí nos podemos dar cuenta que no es lo mismo un algoritmo que un diagrama de flujo. ¿De acuerdo? El diagrama de flujo es una forma de representar el algoritmo. Como puedes ver, se expresa en un diagrama con cajas de acción, en donde se pueden tomar decisiones. Cocinar un huevo frito, como lo prefieres, sí o no. Aquí se toman decisiones ligadas por líneas. Si no, entonces servir. Sí, sí, freír. Y estas líneas van mostrando el orden en que se ejecutan las acciones. Se van tomando más decisiones en una secuencia ordenada. Y esto se refiere como el flujo de control. Otro ejemplo de diagrama de flujo, como puedes ver con el mismo problema, puede ser un poco más extensa al resolver ese mismo problema. O por ejemplo, un diagrama de flujo para saber si se otorga o no una licencia, en donde uno de los requisitos es que la edad sea mayor o igual a 18 años. Otra forma de representación gráfica de los algoritmos es el pseudocódigo. El algoritmo es representado como conjunto de instrucciones escritas, usando una mezcla de lenguaje natural y notaciones matemáticas. La forma de las instrucciones es similar a la que tienen los lenguajes de programación. El pseudocódigo ya es muy parecido a un lenguaje de programación, en donde utilizas programas especiales que son software que crea software o aplicaciones que crean aplicaciones. Y ahí ya utilizas pseudocódigo. Por ejemplo, este es un algoritmo que en base a 4 calificaciones de un estudiante nos dará cuál es su calificación final. Y como puedes ver, ya aquí hay renglones y palabras claves que son propias de un lenguaje de programación. Partes de un algoritmo. Un algoritmo tiene datos de entrada, proceso y datos de salida. Los datos de entrada son datos que se procesarán. El proceso son operaciones que se harán con los datos. Y los datos de salida serán los resultados que se obtienen con las operaciones. Todo programa de computadora, aplicación, desde la más sencilla hasta la más compleja, lleva un proceso. Desde el análisis del problema, después se crea un algoritmo con una serie de pasos. Posteriormente se crea un diagrama de flujo. Como lo estás viendo con este ejemplo, aquí ya llevamos a la práctica en esta serie de pasos para crear un programa que resuelva ese problema. Y te dejo aquí un video que ya está apareciendo en tu pantalla, en donde se ha creado un programa que calcule precisamente el área de un triángulo. Pero antes de llegar a esa parte final, Bueno, continuamos. Entonces, miren ya de una forma amplia, se amplía un poco más el concepto de algoritmos, pseudocódigos, ¿sí? Todo ese tipo de procesos aquí en el módulo también nos da algunos ejemplos de algoritmos. Tenemos un ejemplo, un algoritmo para apagar una computadora, un algoritmo para cargar un celular. Bueno, continuamos. Entonces nos dice, con base en los ejemplos anteriores planteados, se puede concluir que un algoritmo debe ser realizable, comprensible y preciso. ¿Por qué debe ser realizable? Se dice que es realizable porque el proceso de algoritmo debe terminar después de una cantidad finita de pasos. Se dice que un algoritmo es inaplicable cuando se ejecuta con un conjunto de datos iniciales y el proceso resulta infinito o durante la ejecución se encuentra con obstáculos insuperables sin arrojar un resultado. ¿Y cuándo decimos que un algoritmo debe ser comprensible o por qué decimos que debe ser comprensible?
porque debe ser claro lo que hace, de forma de que quien ejecute los pasos, o sea, el ser humano o la máquina, sepa qué y cómo y cuándo hacerlo. Debe existir un procedimiento que determine el proceso de la ejecución. ¿Y cuándo decimos que debe ser preciso? ¿O por qué decimos que debe ser preciso? Porque el orden de ejecución de las instrucciones debe estar perfectamente indicado cuando se ejecuta varias veces con los mismos datos iniciales. El resultado debe ser el mismo siempre y la precisión implica un determinismo. Bueno, esto lo dijo el señor López en el año 2009. Bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí nos da algunos ejemplos de para nosotros realizar los algoritmos. Vamos a continuar. Ahora nos habla de la lógica matemática, que es lo que en este momento vamos a prestarle mucha atención a la lógica matemática, porque de acuerdo a los conceptos que vamos a mirar ahorita, vamos a desarrollar unos ejercicios que son los que ustedes van a entregar. Nos dice que la lógica matemática es la disciplina que trata de métodos de razonamiento. En un nivel elemental, la lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no válido un argumento dado. El razonamiento lógico se emplea en matemáticas para demostrar teoremas, en ciencias de la computación para verificar si son o no correctos los programas, y en las ciencias físicas y naturales para sacar conclusiones de experimentos, y en las ciencias sociales y en la vida cotidiana para resolver una multitud de problemas. Ciertamente se usa en forma constante al razonamiento lógico para realizar cualquier actividad. Entonces aquí en el módulo nos presentan un video para ampliar este concepto. Vamos a abrir el video. Bueno, voy a quitarle el audio. Hola, iniciaremos con el tema de lógica proposicional, que es una rama de la lógica formal, con el propósito de estructurar aún más el pensamiento, lo cual ayuda a razonar con mayor exactitud y utilidad. Esto es significativamente importante en la formación académica de cualquier profesional. Le permite comprender la relación que existe entre el lenguaje natural y el lenguaje simbólico. Una proposición lógica es un enunciado lingüístico que debe cumplir con la condición de poder ser falso o verdadero. En el lenguaje natural diría, tome jugo, y la acción puede tener dos opciones, sí o no. Eso es lenguaje natural. Dibujar en el tablero su significado. En lenguaje natural, tome jugo, sí o no. En el lenguaje simbólico, P es tome jugo. Verdadero sí, falso no. Esto es una proposición simple. Para formar oraciones es necesario unir dos o más proposiciones simples y conectarlas con expresiones especiales como tome jugo y coma papas. En el lenguaje simbólico, P, tome jugo, y Q, coma papas. Ahora bien,
¿Recuerdas cuáles son los conectores lógicos? Los conectores lógicos son los elementos que en lenguaje simbólico nos permiten hacer una proposición compuesta. Tome jugo, coma papas. Te reto, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar. Entonces continuamos con nuestro módulo. Aquí nos habla de los componentes de la lógica matemática. Y nos dice que todo razonamiento lógico está compuesto por una serie de elementos que se interrelacionan entre sí, y la correcta interpretación de estos componentes y de sus relaciones que corresponde al análisis deductivo. Estos componentes son las preposiciones y conectores lógicos que se describen a continuación. O sea, de lo que nos estaba hablando el video. El video nos hablaba de que existen proposiciones y dentro de esas proposiciones hay unas proposiciones que son compuestas. Entonces vamos a mirar. Nos dice, una proposición o un enunciado es una oración que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. La proposición es un elemento fundamental de la lógica matemática. Las proposiciones pueden ser simples o compuestas. Ahora ampliamos el por qué simples o compuestas. Las primeras están formadas por una sola proposición, o sea, las simples están formadas por una sola proposición. Por lo contrario que las proposiciones compuestas están conformadas por dos o más proposiciones unidas a través de ¿quién? De un conector. Entonces, a continuación, nos muestra aquí un ejemplo, pero vamos a mirar varios ejemplos a través de un video que nos explica o nos amplía un poco más el tema de las proposiciones simples o compuestas, ya que aquí en el módulo solamente en este espaciocito nos da un solo ejercicio. Entonces quiero ampliar un poco más. Proposiciones simples o atómicas, cuando en ella no existe conectivo u operador lógico alguno. Ejemplos. P. El cuadrado tiene 5 lados. Como pueden observar, no hay conectivo lógico alguno. Q. 3 por 4 es igual a 12. R. 9 es múltiplo de 3. Proposiciones compuestas o moleculares, cuando en ella existe o está presente al menos un conectivo u operador lógico. Ejemplos. No P. Hoy no es lunes. Encontramos el conectivo de la negación, por tanto es una proposición compuesta. P y Q. Rosario jugó aunque estuvo lesionada. Observamos el conectivo de la conjunción. Q entonces P. Llegué tarde porque el carro se malogró. Llegué tarde es la proposición P porque nos indica que el conectivo presente es la condicional, el carro se malogró, es Q. Simbólicamente primero escribimos la causa o antecedente y luego el efecto o consecuente. Q es el antecedente, P el consecuente.
Por tanto, simbólicamente es Q, entonces P. Esto también es un ejemplo de proposición compuesta. Bueno, ahí miramos un ejemplo de proposición compuesta. Aquí en el módulo también nos da un ejemplo de proposición compuesta. Entonces vamos a mirar el ejemplo que nos da en el módulo. Nos dicen, a continuación se muestra una serie de ejemplos de proposiciones válidas y no válidas. Con esto se explicará el por qué algunos enunciados no son proposiciones. Entonces, si yo miro aquí un ejemplo, P, la Tierra es plana, Q, menos 17 más 38, R, hola, ¿cómo estás? S, lava el carro, por favor. Aquí estamos hablando de proposiciones simples o estas son compuestas. ¿Qué me dice Adrián? ¿O qué me dice Edinson? Aquí estamos. ¿Me repite? ¿Cómo? Disculpe, ¿me podría repetir? Sí, La pregunta. si yo digo, estamos hablando de proposiciones simples y de proposiciones compuestas. Decimos que la proposición simple es la que es una simple oración y la proposición compuesta es por la que está unida, son unida por dos oraciones o por una o dos o uno o más conectores. Entonces, si yo digo aquí, P, la Tierra es plana, o si yo digo R, hola, ¿cómo estás? Aquí estoy hablando, ¿estas son qué? ¿Proposiciones simples, tal como están aquí, o proposiciones compuestas? De acuerdo a lo que yo en este momento. Son simples, pero solo la P y la Q son proposiciones de verdad porque se puede decir verdadero o falso. En cambio, las dos últimas, pues uno dice, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? No se puede decir, por ejemplo, verdadero. Uno dice bien, regular, lo que sea, pero no es valor verdadero o falso. O sea, no se puede decir que eso es verdadero o falso. Entonces no son proposición. Sí. Bueno, vamos a continuar aquí. Entonces nos dice, para los enunciados anteriores se determina lo siguiente. P y Q son proposiciones simples, válidas porque pueden tomar un valor. P y Q. Porque pueden tomar un valor verdadero o falso. Sin embargo, los enunciados R y S son proposiciones no válidas porque no pueden tomar un valor de falso o verdadero. Uno de ellos es un saludo y el otro es una orden. ¿Listo? Entonces aquí miramos un ejemplo, proposiciones compuestas y proposiciones simples. Bueno, ahora vamos a mirar, existe una serie de conectores lógicos en cuanto a las proposiciones compuestas. Tenemos el operador y o conjunción, que es el que más se utiliza, conecta dos proposiciones que se deben unir para que se pueda obtener un resultado verdadero. Esta se presenta por el siguiente símbolo. Entonces, cuando nosotros encontremos este pequeño símbolo, significa y, ¿sí? O conjunción. Entonces, ejemplo, nuestra bandera es de color amarillo, azul y rojo. El número 9 es mayor que 7 y menor que 17. Entonces, miren que aquí ya nosotros podemos definir P y Q y el operador que está en el momento manejando. Ahora, el operador o disyunción conecta dos proposiciones y se obtiene una forma de proposición compuesta verdadera cuando por lo menos una de las proposiciones son verdaderas. Bueno, entonces nos quiere decir que cuando trabajamos verdadero y verdadero siempre la siguiente es verdadera. Ejemplo, ¿puedo ir a Bogotá en avión o en bus? Entonces aquí tenemos P y Q, pero nos dice o en bus y siempre el resultado va a ser verdadero. El operador no, de negación. Su propósito es negar una proposición, es decir, que si tenemos una proposición verdadera al aplicar este tipo de operador, se obtiene la negación, o sea, falso. Bueno,
Ahora vamos a hablar sobre la tabla de verdad. Recuerden que estamos hablando de conceptos para que así ustedes puedan realizar el ejercicio propuesto, que es bastante sencillo. Entonces, el último concepto, que es tabla de verdad. La tabla de verdad nos dice una estrategia de lógica que tiene como objetivo determinar la validez de varias propuestas en alguna situación. Es decir, determina las condiciones necesarias en las que un enunciado es verdadero. Estas condiciones se representan con una tabla de verdad que determina el valor de verdad de todas las proposiciones que componen la situación, así como lo explica el principio de bivalencia. Una proposición puede ser verdadera o falsa únicamente y nunca ambas. Bueno, vamos a mirar un ejemplo, un video, que nos resume toda esta partecita de tabla de verdad. Tenemos que tenerla muy presente en el momento de realizar cualquier ejercicio. Bueno, voy aquí a quitarle el audio. Velázquez, y en esta ocasión voy a explicar lo que es la tabla de verdad de una manera más sencilla. En ocasiones se nos presenta de esta manera y es un poco difícil de recordar. Lo que vamos a hacer es anotar de esta manera: P y Q. P con verdad, falso en forma intercalada, y P con 2 verdades y 2 falsos. De esa manera. Ahora, para el I, simplemente tenemos que recordar que cuando ambos son verdad, es verdad, y todo lo demás llenamos con falso. Para el O, tenemos que recordar que cuando ambos son falsos, es falso, y todo lo demás llenamos con verdad. En el caso del entonces o implicación, solamente cuando el primero es verdad y el segundo es falso, y todo lo demás llenamos con verdad. En el sí y solo sí, o doble implicación, solamente tenemos que recordar que cuando son iguales, en este caso, en estos dos casos, es verdad, y lo demás falso. Y el O es simplemente lo contrario del sí y solo sí, este O exclusivo, es lo contrario. Y en son falsos es verdad, y todo lo demás es falso. En el no es simple, ¿no? Si es verdad, es falso, si es falso, es verdad. Espero que les haya servido esto y les facilite la forma de memorizar. Listo. Entonces, miren que, volviendo aquí a nuestro video que podemos ver hace un momento, nos habla de la tabla de verdad. En esa tabla de verdad, pues nos da un breve resumen cómo nosotros podemos utilizarla, ¿no? ¿Ya? Ahora sí, bueno, aquí también nos la está explicando en el módulo, pero me gusta más como nos la mostró en el video. Listo. Ahora sí, teniendo los conceptos que se explicaron, ustedes van a realizar la siguiente actividad. Entonces, ya les indico cuál es la actividad. Como yo siempre les entrego un paso a paso del desarrollo de la actividad, bueno, como dice, anteriormente pues estábamos trabajando en territorio, por eso las imágenes son de territorio, pero igual no cambia nada, ¿no? Porque ustedes el material lo encuentran en la plataforma Sajuna, como lo expliqué hace un momento. Listo. Entonces, dice, teniendo en cuenta los conceptos a desarrollar durante el componente formativo, construir un documento donde se dé solución a los siguientes problemas. Primero, la lógica oposicional, registrando cada uno de los pasos elaborados para llegar a. Entonces, ustedes van a realizar este ejercicio y aquí van a identificar cuál es el problema, lo van a descomponer en el enunciado y van a determinar la relación lógica según lo planteado para estos dos ejercicios. Yo les voy a indicar cómo sería para el primer ejercicio. Para el primer ejercicio, aquí lo tenemos, entonces es este. Listo. Primero sería identificar el problema. Construir un documento solución a los ejercicios planteados. Sería
colocar el enunciado del ejercicio. Segundo, descomponer el enunciado. Entonces, ¿cómo lo vamos a descomponer? Vamos a colocar aquí, indicamos que tenemos a P y aquí tenemos a Q. Estamos hablando de una proposición compuesta. Y decimos que 2 por 5, bueno, es 10 y si es menor que 8. Y esto vamos a, 2 por 5, 10, es menor que 8. ¿Esto nos da falso o nos da verdadero? Adriano Edinson, ¿quién me ayuda? En esta operación que estamos descomponiendo, este enunciado, ¿esto nos daría falso o verdadero? Creo que no está funcionando en el micrófono el compañero, pero sería uno que es falso, ¿no? Exacto, es falso. Ajá. ¿Y Q sería falso o verdadero al descomponerlo? Sería verdadero pues al solucionarlo, 4 por 6, 24, es mayor a 10. Exacto. Entonces aquí decimos que podemos determinar la relación que existe. ¿Cuál sería la relación que existe? Aquí dijimos que eran falso y aquí dijimos que era verdadero. Ahora sí, tenemos falso y verdadero. Aquí lo tenemos. Aquí, falso y verdadero. Y estamos trabajando con O. ¿Ya? Y este es el símbolo de OR. Entonces, para esta preposición compuesta, le hacemos la tabla de verdad. Vendría siendo, sería esta. ¿Entendieron el ejercicio? No, que aquí se colocaron Q, pero en sí no es Q, es B. Bueno, o sea, así sí es Q, P y Q. Adriana, ¿aquí me entendió el desarrollo de este ejercicio? Sí, profe, yo he hecho, la norma yo ya he hecho actualizar de verdad. Y pues aquí sería, en este caso, pues la tabla de verdad comparando los, no sé, de los valores de verdad de cada proposición, las combinaciones. Por ejemplo, la primera proposición es verdadera y la segunda también es verdadera. Entonces, como es P o Q, entonces si al menos una de las dos es verdadera, esa, ¿cómo se llama? Conjunción, pues es verdadera también. Entonces, por eso en las tres primeras, como al menos una de las dos es verdadera, está verdadero. Y para que sea falso, esa conjunción, pues las dos tendrían que ser falsas, que sería la última. Y en este caso específico, P es falsa y Q es verdadera. O sea que estamos hablando de la tercera situación, entonces en conjunto todo es verdadero. Exacto. Bueno, entonces mire que aquí ya desarrollamos el primer ejercicio. El punto B es realizar el mismo proceso, ¿ya? Pero ya aquí nos está cambiando el operador, ¿no? Que ya es con este operador que decíamos que era ¿cuál? Vamos a mirarlo aquí en el módulo. Con I, que es conjunción. Listo. Entonces continuamos. Listo. Este sería el punto B. El punto A ya está resuelto. Qué pena, corrijo. Entonces el primer punto no era conjunción, sino disyunción. Es el, mejor dicho, decir O. Y la conjunción quiere decir I. Sí, que es con este A. Listo. Entonces van a desarrollar estos dos ejercicios. Después nos dice aquí, construir la tabla de verdad para las siguientes expresiones. Entonces van a construir la tabla de verdad para P o Q, para P y Q, para la negación de P o Q, para la negación de P y Q, negación de P. ¿Qué van a ustedes a utilizar para desarrollar esta tabla de verdad? Entonces,
pueden utilizarlo, o bueno, el videito que yo les compartí hace un momento, que es un truquito que ya nos dice en qué momento cómo sería la tabla de verdad para I, cómo sería la tabla de verdad para O, cómo sería la tabla de verdad para negación, o también con la información que tenemos aquí en el módulo, ¿sí? Porque aquí también nos está indicando la tabla de verdad y nos dice en qué momento se utiliza la conjunción I como la tabla de verdad y cómo sería para O, para la disyunción. ¿Listo? Este es el taller que ustedes van a entregar. Este taller pues yo se los voy a enviar a través del WhatsApp y lo voy a también colocar ahí en Classroom y les entrego el material de apoyo, que son los videitos que ustedes acabaron de observar para que así puedan desarrollar la actividad. ¿Y dónde lo envían? Lo pueden enviar a través del correo, donde están enviando las actividades, por el momento, o si no, ya a partir de la semana ya estaríamos trabajando con la plataforma. Entonces también lo pueden enviar en la plataforma a partir del día lunes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, Adriano y Edison, sobre la actividad de desarrollar? Yo sí me pregunto, o sea, con cada punto hacemos la tabla de verdad y hay que colocar como estaba ahí los pasos o no. No. Los Eso es solo una pasos guía para nosotros. ya vuelvo aquí. Aquí. Mire que los pasos solamente sería para el punto número 1, ¿sí? Yo aquí les entrego en el paso a paso, dice identificar el problema, descomponer el enunciado y determinar las relaciones lógicas según lo planteado. Listo. Y para el punto 2, sí, directamente es llenar la tabla de verdad. Para estos puntos. Listo. Es llenarlo directamente. ¿Cómo quedaría la tabla de verdad? O sea, en el primero puedes subir porfa para asegurar. Dime. En el primero lo descomponemos. Pues sí, tal cual, pero en este sí colocamos los pasos que estamos haciendo. Sí. Y en el segundo solo hacer las tablas de verdad. Ajá, solamente la tabla de verdad. Listo. Eso es todo. Es lo que vamos a entregar. ¿Es clara entonces la actividad que se va a entregar? Sí, profe. Bueno. Entonces dejamos ahí. Como les digo, esa actividad la pueden enviar al correo o la pueden enviar por Classroom o ya a partir del lunes ya se empieza a recibir también a través de la plataforma. Ya no vamos a trabajar más con Classroom, tengo entendido, que a partir de la semana, si Dios permite, ya estaremos trabajando directamente con la plataforma Soundcloud. ¿Listo? Entonces, que pasen muy buena noche y que descansen. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias por conectarse. Gracias por conectarse, Adrián y Edison.